Bienvenidos a Tras el Crimen. Hoy nos sumergiremos en uno de los casos más enigmáticos y escalofriantes de la historia criminal, Jack el Destripador. Prepárense para un viaje al Londres victoriano, donde las calles empedradas escondían secretos oscuros y un asesino despiadado acechaba en las sombras. Era una noche brumosa de agosto de 1888 en el East End de Londres. Las farolas de gas apenas iluminaban las callejuelas estrechas de Whitechapel, un barrio sumido en la pobreza y el vicio. Marianne Nichols, una prostituta de 43 años, caminaba tambaleante por Bucks Row, buscando clientes para pagar su alojamiento. No sabía que sería la primera víctima de una ola de terror que estaba a punto de comenzar. A la mañana siguiente, el cuerpo mutilado de Mary Ann fue descubierto por un carretero. Su garganta había sido cortada de oreja a oreja y su abdomen destrozado con una precisión casi quirúrgica. La noticia se extendió como la pólvora por Londres. Un monstruo había nacido. La policía se vio desbordada. El inspector Frederica Berline, un detective experimentado, fue asignado al caso. Pero ni siquiera él estaba preparado para la pesadilla que se avecinaba. Mientras la investigación comenzaba, el asesino ya planeaba su próximo ataque. Apenas una semana después, el 8 de septiembre, Annie Chapman se convirtió en la segunda víctima. Su cuerpo fue hallado en el patio trasero del número 29 de Ambury Street, aún más brutalmente mutilado que el de Marianne. El asesino no extraído órganos internos, sino que los había dispuesto cuidadosamente alrededor del cadáver. La firma macabra de un psicópata estaba tomando forma. La prensa sensacionalista se regodeaba en los detalles escabrosos. Los periódicos competían por publicar las teorías más extravagantes sobre la identidad del asesino. Fue entonces cuando apareció por primera vez el nombre que pasaría a la historia: Jack el Destripador. Un corresponsal anónimo, que decía ser el asesino, envió una carta a la agencia central de noticias firmando con ese apodo. ¿Era realmente el culpable o un bromista macabro? El pánico se apoderó de Whitechapel. Las prostitutas, blanco predilecto del destripador, temían por sus vidas. Algunas formaron grupos para protegerse mutuamente, mientras otras abandonaron las calles, pero la pobreza extrema obligaba a muchas a seguir arriesgándose cada noche. La noche del 30 de septiembre, el destripador alcanzó el pico de su frenesí asesino. En menos de una hora, 2 mujeres cayeron bajo su cuchilla. Elizabeth Stride fue encontrada con la garganta cortada en Dudfield Yard. Su muerte parecía apresurada, como si el asesino hubiera sido interrumpido. Pero Jack no había saciado su sed de sangre. Apenas 45 minutos después y a menos de 1 kilómetro de distancia, Catherine Does se convertía en la 4ª víctima oficial. Su cuerpo, hallado en Mitre Square, presentaba las mutilaciones más horrendas hasta el momento. El asesino le había arrancado un riñón y parte del útero. La ciudad entera contuvo el aliento. ¿Hasta dónde llegaría la locura de este monstruo? La policía redoblaba esfuerzos, pero el destripador parecía un fantasma. Aparecía y desaparecía sin dejar rastro, burlando a los agentes y voluntarios que patrullaban las calles. Las teorías se multiplicaban. Era un médico, un carnicero, un aristócrata pervertido. Cada londinense tenía su propia hipótesis. Mientras tanto, las cartas supuestamente escritas por Jack inundaban las redacciones de los periódicos y las comisarías. La mayoría eran falsas, obra de bromistas o buscadores de atención. Pero una de ellas, conocida como la carta From Hell, llegó acompañada de un trozo de riñón humano. ¿Era realmente del asesino? La duda persiste hasta hoy. El 9 de noviembre, Jack el Destripador cometió su crimen más atroz. Marianne Kelly, una joven prostituta irlandesa, fue masacrada en su propia habitación en Millers Court. La escena que encontraron los policías al derribar la puerta los perseguiría por el resto de sus vidas. El cuerpo de Marianne había sido prácticamente desollado, sus órganos esparcidos por la habitación. Era el colmo del horror, la obra maestra sangrienta de un demente. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, los asesinatos cesaron. Jack el Destripador se desvaneció en la niebla londinense.
dejando tras de sí un reguero de sangre y un misterio que perduraría por más de un siglo. ¿Qué había pasado con el asesino? ¿Había muerto? ¿Había sido capturado por otro crimen? ¿O simplemente había saciado su sed de violencia? Las teorías sobre la identidad de Jack el Destripador se han multiplicado con el paso de los años. Desde el príncipe Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria, hasta el pintor Walter Sickert, pasando por el médico polaco Aaron Kosminski, decenas de sospechosos han sido señalados. Cada nueva generación de investigadores ha aportado su granito de arena, aplicando técnicas forenses modernas a las escasas pruebas que han sobrevivido. Pero el misterio persiste. Jack el Destripador se ha convertido en un icono del terror, un fantasma que sigue acechando el imaginario colectivo. Su figura ha inspirado innumerables libros, películas y series de televisión. Se ha convertido en el arquetipo del asesino en serie, el monstruo urbano por excelencia. ¿Qué fue lo que convirtió a Jack el Destripador en un fenómeno cultural tan duradero? Quizás fue la combinación perfecta de horror y misterio. La brutalidad de sus crímenes, la aparente imposibilidad de capturarlo, el contexto social de la época. Todo se conjugó para crear una leyenda que trasciende el tiempo. El caso de Jack el Destripador también marcó un antes y un después en la historia de la criminología. La investigación, aunque infructuosa, sentó las bases de muchas técnicas modernas de investigación criminal. La importancia de preservar la escena del crimen, el uso de perfiles psicológicos, la atención a los más mínimos detalles. Todo ello comenzó a tomar forma durante la Casa del Destripador. Pero más allá de su impacto en la cultura popular y en la ciencia forense, el caso de Jack el Destripador nos recuerda la fragilidad de la vida y la oscuridad que puede anidar en el corazón humano. Las víctimas, mujeres marginadas por la sociedad victoriana, encontraron en la muerte una fama que nunca tuvieron en vida. Sus nombres, Marie-Anne, Elizabeth, Catherine Marie-Jane, resuenan a través de los años como un recordatorio de la injusticia y la crueldad. A medida que nos adentramos en los detalles del caso, surgen preguntas inquietantes. ¿Cómo pudo el asesino evadir la captura en una zona tan vigilada? ¿Tuvo ayuda de alguien en posición de poder? ¿O simplemente fue un lobo solitario con una suerte diabólica? Una de las teorías más intrigantes sugiere que Jack el Destripador podría haber sido una mujer. La llamada Jill la Destripadora habría podido moverse con mayor libertad por las calles de Whitechapel sin levantar sospechas. Además, los conocimientos anatómicos demostrados en las mutilaciones podrían corresponder a una comadrona o enfermera. Sin embargo, esta teoría, como tantas otras, carece de pruebas concluyentes. El impacto social de los crímenes fue profundo. El East End de Londres, ya sumido en la pobreza, se convirtió en sinónimo de peligro y depravación. Las autoridades se vieron obligadas a enfrentar las terribles condiciones de vida en los barrios marginales. Aunque el cambio fue lento, el caso de Jack el Destripador contribuyó a poner de manifiesto la necesidad de reformas sociales urgentes. Mientras tanto, la investigación policial se enfrentaba a obstáculos casi insuperables. La falta de tecnología forense moderna, la contaminación de las escenas del crimen por curiosos y periodistas, la ausencia de testigos fiables. Todo conspiraba para mantener al Destripador en las sombras. El detective Aberline y su equipo trabajaban día y noche, pero el asesino siempre parecía estar un paso por delante. Una de las pistas más intrigantes fue el llamado graffiti de Goulston Street. Tras el doble asesinato de Stride y Eddowes, se encontró un mensaje escrito con tiza en una pared cercana. The Hugues are the that we not be blamed for nothing. La frase, con su ortografía peculiar, desató una controversia. ¿Era obra del Destripador, o simplemente una coincidencia desafortunada? El superintendente de policía ordenó borrarla antes de que amaneciera, temiendo que pudiera desatar disturbios antisemitas. A medida que pasaban las semanas sin nuevos asesinatos, la tensión en Londres comenzó a disminuir gradualmente. Pero el miedo persistía. Cada rumor, cada sombra en un callejón, podía desatar el pánico.
El Destripador se había convertido en un espectro que acechaba en el subconsciente colectivo de la ciudad. Las teorías sobre su identidad se multiplicaban. Algunos apuntaban a un médico caído en desgracia, otros a un carnicero con conocimientos de anatomía. Hubo quienes señalaron a aristócratas excéntricos e incluso a miembros de la familia real. Cada sospechoso parecía encajar en algún aspecto del perfil del asesino, pero ninguno cumplía con todos los requisitos. Una de las hipótesis más controvertidas sugería que los asesinatos eran parte de una conspiración masónica para propinquer al príncipe Alberto Víctor. Según esta teoría, el príncipe habría tenido un hijo ilegítimo con una mujer de clase baja y las víctimas del Destripador eran en realidad testigos que amenazaban con revelar el escándalo. Aunque fascinante, esta teoría carece de pruebas sólidas y es considerada por la mayoría de los expertos como una fantasía elaborada. Mientras tanto, la vida en Whitechapel intentaba volver a la normalidad. Las prostitutas, obligadas por la necesidad, regresaban a las calles. Pero algo había cambiado. La inocencia, si es que alguna vez existió en esos barrios marginales, se había perdido para siempre. El Destripador había dejado una cicatriz en el alma de la ciudad. A medida que pasaban los meses y luego los años, el caso fue perdiendo protagonismo en la prensa. Nuevos crímenes, nuevos escándalos ocupaban las portadas. Pero el misterio de Jack el Destripador seguía latente, esperando a ser resuelto. En las décadas siguientes, el caso se convirtió en objeto de estudio para criminólogos e historiadores. Cada generación ha aportado nuevas teorías, nuevas técnicas de investigación. Las bases de datos informáticas, la psicología forense. Todas estas herramientas modernas se han aplicado al enigma del Destripador, pero el misterio persiste. Uno de los aspectos más fascinantes del caso es cómo ha evolucionado con el tiempo. Lo que comenzó como una serie de crímenes horribles se ha convertido en un fenómeno cultural. Jack el Destripador ha inspirado novelas, películas, series de televisión, cómics e incluso videojuegos. Se ha convertido en un símbolo del lado oscuro de era victoriana, un recordatorio de que incluso en la cúspide del Imperio Británico, la barbarie podía acechar en las sombras. Pero más allá del mito, más allá de la leyenda están las víctimas. Mujeres reales, con vidas y sueños truncados por la violencia. Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. 5 nombres que no debemos olvidar. 5 vidas que nos recuerdan el costo humano detrás de los titulares sensacionalistas. A medida que nos acercamos al final de nuestra exploración del caso de Jack el Destripador, surgen más preguntas que respuestas. ¿Alguna vez conoceremos la verdadera identidad del asesino? ¿O está destinado a permanecer como uno de los grandes misterios sin resolver de la historia criminal? Quizás el verdadero legado de Jack el Destripador no sea el horror de sus crímenes, sino las lecciones que podemos extraer de ellos. La importancia de la justicia social, la necesidad de proteger a los más vulnerables, el peligro de la sensacionalización mediática. Todos estos temas, relevantes en 1888, siguen siendo cruciales en nuestros días. Y así, mientras las luces de gas de Whitechapel se desvanecen en la distancia y el eco de los pasos del Destripador se pierde en la niebla del tiempo, nos quedamos con un misterio que continúa fascinando y aterrorizando a partes iguales. Un enigma que más de un siglo después sigue desafiando nuestra comprensión y alimentando nuestra imaginación. Jack el Destripador, el asesino que nunca fue atrapado, el monstruo que se convirtió en leyenda. Su sombra sigue proyectándose sobre nosotros, recordándonos que a veces la realidad puede ser más aterradora que cualquier ficción. Y con esto, amigos, llegamos al final de nuestro viaje por las calles oscuras del Londres victoriano. Espero que hayáis disfrutado de esta inmersión en uno de los casos más enigmáticos de la historia criminal. Si os ha gustado este video, no olvidéis darle like y suscribiros al canal Tras el Crimen para más contenido sobre casos criminales fascinantes. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Quién creéis que fue realmente Jack el Destripador? Dejadme vuestras teorías en los comentarios.
Hasta la próxima y recordad, la verdad siempre es más extraña que la ficción.